Buenas noches, vamos a unos minuticos de oración. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias, Dios mío, porque tú tienes un propósito en la vida de cada uno de nosotros, los que estamos aquí, Señor, y los que nos están mirando a través de la pantalla. Oh, Dios mío, que tu bendición fluya sobre cada uno de nosotros en esta noche, Señor. Te damos gracias por lo que hiciste, por lo que estás haciendo y por lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Eh, Aún no voy a decirles el personaje hasta de aquí unos segunditos. Quisiera primeramente recordar intencionalmente, voy a repetir algunas cosas. Las 12 tribus de Israel se refieren a los hijos del patriarca Jacob. En Primera de Reyes 11 del 31 al 33, leemos que la división de Israel o pueblo, se dio por causa del pecado de la idolatría de Salomón y por designio de Dios. Después de la muerte del rey Salomón, Israel es dividido en dos reinos. El reino del norte, constituido por 10 tribus, y el reino del sur, donde estaban las restantes dos tribus, la de Judá y la de Benjamín. Aunque todas las tribus descienden de Jacob, que también sabemos que es llamado Israel, esto lo encontramos en Génesis 32, 28, 35, 10. Este pueblo se dividió, ya lo había dicho anteriormente, en dos naciones distintas. Es muy importante comprender la diferencia entre estas dos naciones. Todos los judíos son descendientes de Jacob. Todos son descendientes de Jacob, es decir, de Israel. Por lo tanto, todos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos, pues no todos pertenecen, habían 10, ok, son 12 tribus, ¿verdad? Todos son descendientes de Jacob, es decir, de Israel, y por lo tanto todos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. Solamente pertenecen, son judíos los que pertenecen a las tribus de Judá y Benjamín, los dos que están en el sur, las dos tribus que están en el sur. Es importante la acotación aquí de que de esa tribu de Judá es que viene, es que podemos tener la gran bendición de tener a nuestro Señor Jesucristo, es donde desciende nuestro Señor Jesucristo, de esa tribu de Judá, aunque no es de la tribu de Judá donde está el personaje que estamos tratando hoy. Antes de decir el nombre del personaje, me llamó la atención que el domingo mi hermano Fidel habló sobre Mefiboset y hablaba de que él fue huérfano, es decir, por ciertas condiciones y quedó lisiado, es decir, mataron a toda su parentela. Y me dio curiosidad porque el personaje de hoy también huérfano. Y busqué en la Biblia qué era o qué es huérfano. En la Biblia define como huérfanos a los niños sin padres que junto con las viudas y los extranjeros eran considerados en Israel como los marginados sociales, los que merecían especial cuidado de la comunidad por su estado de abandono. En Santiago 1:27 es el único lugar del Nuevo Testamento donde se menciona explícitamente a los huérfanos, mientras que en el Antiguo Testamento se menciona 42 veces. Ese detalle es muy importante porque me tocó la curiosidad. Digo, Fidel, el domingo en la prédica fue sobre, habló un huérfano, me toca a mí un huérfano, que la palabra huérfano a mí en lo personal me toca muy de cerca. En la noche de hoy vamos a estudiar un evento histórico bien importante en nuestra Biblia. Y es cuando los judíos salieron de Egipto y fueron atacados por los amalecitas, donde el personaje de esta noche es Esther. El libro tiene 10 capítulos. Esto acontece en Susa, en, en la corte del rey Asuero, emperador de Persia. En la actualidad, Susa es el país de Irán, en el suroeste de Irán. Si nos vamos a ubicar para los que les gusta un poco de geografía.
Vamos a desglosar este estudio capítulo por capítulo. Capítulo 1 es bien breve porque en el capítulo 1 es donde se narra, es decir, viene la negativa de la reina Basti, que era la esposa del rey Asuero, y ella se negó a obedecer al rey por no presentarse a un banquete ofrecido a sus súbditos. Este decide destronarla y buscar otra esposa que ocupe su lugar. En esencia, eso es lo que resume el capítulo 1. Por esta razón, ordenaron recoger a todas las vírgenes de Susa y entre ellas estaba ¿quién? Esther. Su nombre verdadero es Hadasa, no era Esther. Hadassah es un nombre hebreo que significa árbol de mirto. ¿Qué es el árbol de mirto? Es un arbusto que crece en la región mediterránea y es valorado por sus fragantes flores blancas y verdes hojas. Pero, ¿qué significa la palabra o el nombre Esther? Nombre de origen persa, que significa estrella o astro. Debido Es decir, hasta ahí estamos presentando al personaje, vemos como un resumen prácticamente de que por qué es destronada esa reina, la esposa del rey Asuero, pero les dije que en algún momento iba a hacer alguna repetición. Debido a la desobediencia de Basti ante su esposo, el rey Asuero, ordenaron recoger a todas las vírgenes de Susa, ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Y entre ellas estaba Esther, también lo había mencionado. Esta hermosa joven fue diseñada por Dios. Ahora bien, es interesante cómo este pasaje aparece unos 40 años después de la reconstrucción del templo. Aunque este libro está colocado después del libro de Nehemías, cronológicamente relata sucesos 30 años antes de la reconstrucción del muro. El autor permanece sin conocerse. Esther, cuyo nombre original es Hadassah, era huérfana, ya definimos anteriormente, hija de un tío de Mardoqueo. Sus padres murieron. El primo de Esther, Mardoqueo, era del linaje de Benjamín, es decir, judío. Y cuando sus padres murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. ¿Para qué? Cuando ocurre esto, que van los guardas del Palacio del Rey a recoger todas las vírgenes, entonces en este caso, por protección sobre la vida de Esther, es cuando Mardoqueo le ordena a Hadassah, es decir, que cambie, que no le diga que se llama Hadassah, sino le dice que no revele su verdadero nombre. Y es por esta razón por la que la joven no revela su verdadero nombre, sino le dice, le orienta que diga que su nombre es Esther. Una vez ya ellas en la casa de las mujeres, donde le llamaban, es decir, donde llevaban a todas esas muchachas para después ser escogida una como reina, ellas eran preparadas por todas esas jóvenes, por el eunuco del rey, para luego ser presentadas delante del rey. Hasta aquí, vamos a ver qué viene después. Bueno, cuando llegó, todas eran preparadas, tenían que hacer su proceso, pero ya estamos analizando ahora cuando le llegó a Esther el tiempo de venir al rey. Ninguna cosa procuró, sino lo que le había orientado el eunuco. Ella no procuró nada para ella propia, ella fue obediente, ella la regla, todo lo que le decían, Esther lo hacía. Es decir, esto conllevaba a que Esther ganaba favor de todos los que la veían. Vemos en Esther obediencia. No quiso sobresalir entre las demás doncellas. ¿Qué vemos ahí en ella? Humildad. Fue llevada delante del rey Asuero. ¿Y qué ocurre? Ella halla gracia y benevolencia delante de él. El rey la amó más que a todas las otras mujeres y, consecuencia de ello, puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Esther no había declarado su nación
ni su pueblo, como le había mandado, le había orientado Mardoqueo. Mardoqueo pasaba sentado a la puerta del rey y en esta ocasión escucha cómo dos eunucos del rey de la guardia de la puerta procuraban hacerle daño al rey Asuero. ¿Por qué él pasaba tanto tiempo allí para estar al tanto de cómo le iba a Esther? Entonces Mardoqueo, es decir, una vez que escuchó esto, denunció esto a la reina Esther. Y Esther le dijo al rey en nombre de Mardoqueo y estos dos eunucos, y en consecuencia de ello, estos dos eunucos fueron colgados en una horca al ser descubiertos. Hasta aquí un resumen del capítulo 1 y 2. Vamos a ver en el capítulo 3. Aquí en el capítulo 3 aparece un personaje bien malvado, un personaje que se llama Amán, desciende del rey Agag, quien murió en días de Saúl. Amán, enemigo del pueblo judío. De nuevo, Amán es el personaje que aparece en el capítulo 3. Es descendiente del rey Agag, es decir, rey de los amalecitas, enemigos hereditarios del pueblo judío. Ujú. Amán sí, tiene trauma. Trama la destrucción de los judíos. El Amán tenía cargo en el palacio como ministro para el rey Asuero. Era el funcionario más poderoso del imperio después del rey, quien quería, es decir, ¿qué quería Amán? Eliminar a todos los judíos de todas las provincias del rey Asuero. Cada vez que Amán veía a Mardoqueo, sentía algo muy especial y era que cada día lo odiaba más, porque Mardoqueo no se arrodillaba ni se humillaba delante de Amán. Él decía que solamente eso era delante de Dios. Hasta ahí, eso es un resumen que apareció el personaje Amán. ¿Quién era Amán? Descendiente de los amalecitas y el odio que sentían los amalecitas por los judíos. Vamos al capítulo 4. Este promete, es decir, Esther en el capítulo 4 promete interceder por su pueblo. Recordemos que ya aquí en el capítulo 4 ya Esther era reina. Cuando Mardoqueo supo el dictamen de Amán sobre los judíos, porque Amán quería eliminar a todos los judíos. Rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y ceniza y vino hasta la plaza frente a la puerta del rey. En todas las provincias que llegaba el decreto contra los judíos tenían gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Al enterarse la reina Esther lo que estaba pasando con los judíos, convocó a todos los judíos que estaban en Susa a que ayunaran por ella y no comieran ni bebieran por 3 días, noche y día. Así hizo ella igualmente con sus doncellas. Ahora, en aquel entonces habría que recordar que cualquier hombre o mujer que entrara en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, según la ley, habría de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, entonces éste viviría. ¿Por qué la reina Esther hizo este llamado? Porque había tomado la firme decisión de entrar a ver al rey, aunque no fuera conforme a la ley. Y es en este momento donde la valiente mujer dice la frase muy conocida por todos, y si perezco, que perezca. Hasta aquí un resumen del capítulo 4. ¿Pueden ir ustedes con su Biblia? En el capítulo 5 ya llegamos al tercer día, donde estaban todos los judíos, todo el pueblo y Esther con sus doncellas ayunando. Ya se acabó el ayuno, llegó el tercer día. Todos los judíos de aquel lugar y la reina Esther y sus doncellas terminaron el ayuno. ¿Qué pasa? Esther invita al rey y a Amán a un banquete. La reina Esther se vistió con su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey.
Y te preguntarán, ¿y qué ocurrió? Ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Imagínense ustedes qué momento de tensión para todos los de afuera y de adentro del palacio, ¿verdad? Vino Esther y tocó la punta del cetro. Seguidamente, el rey le preguntó, ¿cuál es tu petición? Y no solo eso, sino que le dijo, hasta la mitad del reino se te dará. Es en ese momento cuando Esther invita al rey y a Amán a un banquete. Es decir, ella tenía calma. Dios le estaba dando esa paz, esa tranquilidad, esa serenidad. Ya estos en el banquete, el rey le pregunta a Esther por su petición y su demanda, a lo que Esther responde que para ello deberían asistir al siguiente día a otro banquete. Aquí vemos como que todo tiene su tiempo. Como el rey y Amán habían bebido, Amán salió de allí contento y alegre de corazón hacia su casa. Pero ¿qué pasó cuando salió? ¿A quién vio? ¿Quién estaba allá en la puerta? Mardoqueo. Ahí se puso molesto con ira por haber visto a Mardoqueo, el cual no se inclinaba ante él. Gloria a Dios. Ese entonces, cuando al comentarlo, Amán con sus amigos y su esposa, escucha consejos de esto, hay que ver de quién escuchamos consejos, escucha consejos de estos y manda a preparar una horca de 50 codos de altura para colgar a quién, al que tanto odiaba, a Mardoqueo. Ujú. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos hasta ahí? Muy bien, ¿verdad? Amán se ve obligado, aquí ya llegamos al siguiente capítulo y vemos cómo Amán se ve obligado a honrar a Mardoqueo. Y llegó el momento en que los eunucos del rey vienen por Amán, que está en su casa, para llevarlo al banquete que Esther había dispuesto. Recuerden que ella los invitó para un siguiente banquete, ¿verdad? Para un siguiente día, para hacer un banquete en un siguiente momento. Entonces, ¿qué pasa aquí? Estando el rey con Amán en el banquete que la reina Esther había preparado, llegó el momento en que el rey Asuero pregunta a Esther, recuerden que no le había revelado aún cuál era su petición, cuál era su demanda. Le pregunta nuevamente a Esther que le diga cuál es su demanda. A lo que la reina Esther ofrece su vida a cambio que sea concedida su petición de salvar la vida a su pueblo. Y en cuanto el rey supo que el responsable de tal decisión en contra de los judíos había sido el cruel y malvado Amán, entonces dio la orden de que Amán fuera ahorcado en la horca que éste había preparado para Mardoqueo. Aquí me recuerda, y tengo anotado acá el Proverbio 29:6, que dice, el malvado cae en su propia trampa, pero el que es bueno vive con gran alegría. Esto es en traducción en lenguaje actual. En el Proverbio 29:6 dice, en la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. Esto de acuerdo a la versión Reina Valera. En el capítulo 8, ya que hay un decreto de Asuero a favor de los judíos. Aquí Mardoqueo es reconocido como persona importante, ocupando el lugar de Amán, alegrándose toda la ciudad de Susa. De esta manera, los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Ya estamos llegando y en el capítulo 9, los judíos destruyen a sus enemigos. En este capítulo es declarado los días de Purim, por el nombre Pur, que quiere decir suerte. Esta fiesta es para recordar y celebrar el milagro de Dios de rescatar a los judíos de un exterminio. La celebran el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año, como los días en que los judíos, es decir, lo que significa es los días, lo que celebran es como los días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos
Y como en el mes de que tristeza, esa tristeza se le cambió en alegría y de luto en día bueno. Este mandamiento de Esther fue registrado en un libro. Se celebra la salvación milagrosa de los judíos y la destrucción de la trampa genocida de Amán. En este año 2024, esta celebración fue el sábado 23 de marzo y el domingo 24 de marzo, pero puede, en dependencia del calendario, puede también tomar unos días del mes de abril. Y ya en el capítulo 10 vemos la grandeza de Mardoqueo, donde llegó a ser el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos. Esto es como un resumen de todo eh, el libro de Esther. Aquí vemos la consecuencia de dos mujeres. Basti representa la desobediencia y de acuerdo a la desobediencia, ¿cuál es tu resultado? Ella fue destituida como reina. Y vemos en este la obediencia. Cada uno abrazaron los roles que le fueron dados en ese momento. Um, a modo de conclusión, el mensaje principal de este libro, ¿cuál será? Yo resumí que proporciona un excelente ejemplo del poder y de la influencia para bien que puede tener una persona. Esther es un personaje bíblico judío, es una heroína hebrea. Fue reina y rescató a su pueblo de una masacre. Vamos a repetir algunas cosas en algunos momentos. La historia de Esther es una enseñanza sobre la importancia de la integridad y del valor que puede tener una persona. En este caso yo pongo como ejemplo a los misioneros que cada día a día riegan sus vidas y las de sus familias por expandir el reino de Dios, por llevar la palabra a todo el mundo. Para mí el versículo clave es en capítulo 4, versículo 14, es cuando Mardoqueo envía el mensaje a Esther y le dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esto es cuando Mardoqueo le deja saber a Esther lo que estaba tramando Amán sobre todos los judíos y el decreto que había hecho en todas las ciudades del reino. Eh, Recuerdo la palabra de Jesús en Lucas 19:40. Si estos callas, las piedras clamarían. Isaías 59:19 dice, vendrá el enemigo como ríos, mas el Espíritu de Jehová, ¿qué hace? Levantará bandera. ¿Contra quién? Contra él, contra ese enemigo que se levanta sobre ti, sobre cada uno de nosotros. ¿Qué podemos aprender de Esther? De Esther podemos aprender su humildad. Voy a repetir algunas veces. Su humildad, cuidó de los suyos, la obediencia, porque Mardoqueo le ordena, es por su bien, le dice, no te vas a llamar más Hadasa, te llamas Esther, por su bien. Ella obedece. Cuando estaba en la casa de las mujeres, donde la estaban preparando, ella halló tanta gracia, porque cada una de las órdenes, obediencia y bendición, cada una de las órdenes de lo que le decían, ella lo hacía con gracia, aparte de haber sido una niña huérfana. No, eso no te marca, eso no determina. Lo que pasó ya es pasado. Con Dios todas las cosas son nuevas. Tú tienes que enfocarte en el hoy y con vista hacia el futuro, agarrándote siempre del manto de Jesús. Otra de las que podemos aprender de Esther, obediencia, ya les dije, prudencia, autodominio. Fíjense que ella fue la primera vez, se le presenta al rey, tiene petición, pero ella tiene autodominio. Ella no fue corriendo, no porque, rey, porque quiero esto. No, ella estaba segura de que había ayunado y de que Dios la había escuchado. Eso es fe. Aquí lo tengo marcado también. Autodominio, sabiduría y determinación. Protege en medio del peligro su pueblo arriesgando su propia vida. Un ejemplo de Esther de fidelidad, de fe que ya se los había mencionado.
Este libro nos enseña sobre la importancia de la integridad y del valor. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. La razón principal por la cual se escribió este libro es demostrar la soberanía de Dios y su cuidado amoroso sobre su pueblo. Todos nosotros somos el pueblo de Dios. Todos nosotros tenemos el cuidado de Dios. Somos bendecidas porque estamos protegidos por el amor de Dios. La obediencia de Esther es un testimonio de su confianza, como les estaba diciendo, en la providencia de Dios. Quizás mujer que me escucha, no importa que seas hombre, no te llames Esther o no te llames un nombre que está ahí bíblico, pero específicamente a las mujeres que me escuchan, recuerda que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Que Dios te bendiga.